Ucrania contraataca en Kupiansk y Pokrovsk. Rusia, ¿una manta demasiado corta? Hablamos. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy hablamos de la guerra en Ucrania. Por petición de la comunidad, me pedisteis un programa sobre la guerra en Ucrania. Vamos a hablar, por supuesto, de los combates en la ciudad de Pokrovsk, también en Kupiansk, y los contraataques localizados en las zonas, digamos, exteriores de la ciudad de Kupiansk, que tienen mucha importancia para el sostenimiento del asedio o la ocupación rusa de esta localidad de Kharkiv. Pero también vamos a fijarnos en Pokrovsk, qué está pasando, y en el viaje, en el camino, veremos cambios en el frente de batalla a lo largo y ancho. ¿Por qué? Porque parece, como ya dijimos muchas veces, que Rusia tiene una manta demasiado corta. Ucrania no es que la tenga más larga, pero no está presumiendo de ser la gran potencia militar que sí presume el ejército de Putin. Si Putin se centra en Pokrovsk, deja desnudo otros lugares del frente. Especialmente, aunque nos parezca raro, dejó despejado el flanco norte de la ciudad de Pokrovsk, a unos pocos kilómetros de los lugares donde se está combatiendo. ¿Por qué esa fijación de Putin de tomar Pokrovsk sin importarle perder el famoso avance de agosto, ese avance que se cacareó que iba a ser el fin del ejército ucraniano en el Donbass? Ahora Ucrania recuperó todo el territorio y nadie habla de ello. ¿Por qué? Porque Putin sabe jugar con los éxitos políticos y, por desgracia, en una guerra mucha gente solo entiende como éxito militar la toma de kilómetros cuadrados, la toma de ciudades que puede poner una chincheta en el mapa, sin tener en cuenta la importancia o lo más importante de una guerra es eliminar al ejército enemigo. Y aquí Ucrania tiene esa intención, está intentando, por un lado, no perder una ciudad y darle a Rusia unos puntos de victoria, ¿no? Estos puntos de victoria político, justo antes de la negociación o no negociación, no sabemos muy bien qué hay detrás del enfado de Trump con Putin, pero está claro que Pokrovsk es un regalo que no quiere entregar fácilmente Ucrania. Por eso esas operaciones que estamos explicando en el programa, y hoy os voy a explicar más. Pero lo importante es entender que los colores en los mapas tienen mucho que ver con el que hace el mapa. Y lo que hay que entender es que en esta guerra hay unos kilómetros del mapa, sea en la dirección que queráis, para hacia el azul ucraniano o para el rojo ruso, en el que la realidad está todo mezclado, todo está en una especie de gamas en grises. Y, por ejemplo, en estos momentos, pese a que todos los mapas enfocan que la mitad sur entera de Pokrovsk está en manos rusas, la realidad es que, según las fuentes ucranianas, se habla de 200 soldados rusos que son poco a poco eliminados. Iremos viendo un poco cómo funciona esta guerra en esta zona gris en la que todo lo que se ve es destruido. Por lo tanto, tanto ucranianos como rusos acuden al combate andando, con mochilas cargadas para toda su necesidad de varios días de combate. Hemos visto soldados rusos con más de 50 kilos de equipación en sus espaldas y soldados ucranianos también transportando todo su equipaje como las antiguas mulas de Mario, ¿no? Pues vamos a empezar y vamos a ver el mapa y yo os voy a mostrar ciertos avances. Un segundito que tengo aquí un mensaje de mi amigo José María, a ver, que me manda de foto.
Vale, perfecto. Mira, es una publicación que viene a decir lo mismo que estaba diciendo yo de la manta corta. Bueno, este es mi libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas, que ya está en breve en todas las librerías. Y si alguien lo quiere firmado y dedicado, me lo puede pedir en mi página web, franciscogarciacampa.com. Y os llegará firmado y dedicado. Vamos a poner este tweet. Rusia ha movido fuentes o elementos, recursos desde Kherson, Sumy y Konstantinivka para reforzar Pokrovsk, el área operacional de Pokrovsk. La ciudad es lentamente, ¿no?, limpiada del ejército ruso. Ucrania ve la oportunidad de infligir horrendas bajas. ¿Pueden ellos mantenerlo? Básicamente es lo que aquí está hablando. Pokrovsk, nosotros lo mantenemos, Minoraz. Nosotros lo mantenemos. Una comprensiva operación para destruir y expulsar a las fuerzas enemigas continúa, según Sirsky. Es decir, básicamente lo que yo os estaba contando, ¿no? El hecho de que se adentran soldados rusos, pero no toman el control efectivo del terreno porque al poco son eliminados por los ucranianos, especialmente por los drones ucranianos y no tanto el combate cuerpo a cuerpo, aunque sí lo hay. Lo veremos después en una descripción. Vamos a ver otra cosa que me mandó José María. Vale, lo mismo, me mandó lo mismo. Vale. Perfecto. Pues vamos a ver el mapa y vamos viendo. Aquí en el mapa hay unas novedades interesantes. El mapa, como siempre, el de Deep State está un poco atrasado, en este caso, incluso en perjuicio de los avances ucranianos. Aquí en la localidad de Vovchansk, si os fijáis, hay cierto movimiento de la zona gris. Rusia aumentó un poco la zona gris. No significa que haya consolidado nuevos territorios en Vovchansk tras la inundación, la ruptura de la presa. Pero vamos a verlo, que hay un par de vídeos interesantes que nos sirven para ver un poco qué está sucediendo en el campo. Aquí en Vovchansk, ¿estáis ahí, no? No me cayó la red, ¿no? Espera. Venga, aquí justo lo encontré. En Vovchansk hay esta noticia de un soldado ruso que intenta cruzar el río Povcha por el puente destruido de la calle Soborna. Fue alcanzado por el escuadrón Halcón. Es decir, aquí tenemos una geolocalización de esa zona gris que os comentaba, ¿vale? De aquí podéis ver el puente destruido y el soldado ruso escondido en los pilares del puente destruido. Por lo tanto, el avance ruso en Vovchansk es justamente en esta zona aquí, este puente que veis aquí. Rusia acaba de recibir material para fabricar ¿cuántos millones de drones? Pues no os digo que no, porque básicamente China sigue apoyando claramente a Rusia. Pues aquí en la zona de Vovchansk tenemos esta noticia y también que uno de los edificios altos de la ciudad está en combate entre rusos y ucranianos aquí en la zona de Vovchansk. Pero bueno, nos vamos hacia la zona de Kupiansk, que si ponemos esto lleva mucho tiempo en la misma situación, con tropas de infiltración rusas en la ciudad y con ciertas áreas dominadas por Rusia. Pero lo importante aquí es que, como ya os conté, esta infiltración rusa está un poco extraña, ¿no? Lograron penetrar como pudieron y de la forma que pudieron, pero militarmente es todo un error, básicamente. No se puede hacer una infiltración tan estrecha. Lo vimos en Dobropilia, fue un error. Y lo único que le salva es a la manta corta rusa es que Ucrania tiene una manta también corta. Si Ucrania tuviese capacidad de concentrar en esta zona y cortar, especialmente en este área,
aquí, o más fácil sería aquí. Como ya os anuncié, José María y yo os hablamos en muchos programas, el asedio de Kupiansk se convertiría en una jaula para los rusos que están dentro, que tampoco pasarán de un centenar o 2 centenares. Y esto es importante, que nadie se venga arriba con las cifras en esta guerra. Alguien nos leyó el cerebro. Alguien ve los programas de este servidor, que para mis haters soy casi un retrasado mental, pero bueno, más tristes son ellos que se dedican a ver mis programas. Un saludo a los que estéis por ahí en algún grupo extraño, intentando convencer a los que ya están convencidos como vosotros de lo tontos que somos los demás. Pues vamos a ver por qué esto que ya contamos se convirtió en realidad. Y tenemos aquí el último contraataque de hoy, ucraniano, justo en este eje. Aquí tenéis la noticia. Lo leo, pero primero vemos el mapa, es justo la zona que yo os comentaba, y podéis ver lo reducido de la zona de suministro rusa. Es decir, los soldados rusos que están en Kupiansk, que está aquí al sur, son suministrados campo a través por una zona que no hay ningún camino, mochila en mano, avanzando como pueden en la noche, con mochilas cargando de sus propios alimentos y poco más. Algún soldado será suministrado vía drones, pero la realidad es que la situación de la logística ucraniana, de la logística rusa en Kupiansk, es muy compleja. Si la gente habla de que Pokrovsk está rodeada y que se tiene que rendir, que alguien me explique qué le pasa a las tropas rusas cuando tienen una línea de suministro, en el mejor de los casos, de 3 kilómetros, pero si nos vamos a mapas que ya dan por tomado Radivka por parte de Ucrania, nos vamos a menos de 2 kilómetros de línea logística, de ancho. Por lo tanto, la posibilidad que tienen esta ciudad de abastecerse los combatientes rusos en su interior es bastante nula. Os pongo de nuevo el mapa para que lo veáis. Y podéis ver aquí, bueno, voy a aventarlo, podéis ver Rodizka en una zona gris. Los ucranianos lograron avanzar y los rusos se encuentran con esta línea entre este bosque y el río. Vamos a medirlo. Tenemos esta visión. Tenemos casi la localidad de Hindraiska en zona gris o recuperada por Ucrania. Y vamos a ver lo que estamos hablando. Un kilómetro y medio. Es decir, la línea de suministro rusa de Kupiansk, con un poco que apretase Ucrania aquí, con un poco que Ucrania fuese capaz de introducir tropas en esta zona, la cortaría. No digo que estuviese haciendo un gran flanqueo, un gran embolsamiento, porque con la movilidad que tiene esta guerra es muy loco y aventurado decirlo, pero en Dobropilia, tras un mes, se cerró Kucheichi Yar, tomando soldados rusos, y pese a los intentos rusos de reforzar la posición, no lo lograron y no lograron consolidar. Muy importante, que no se olvide, soldado con bandera no significa nada. 5 soldados con bandera suponen algo, que es convertir esa zona en zona gris. Pero después, el que la toma tiene que consolidarla, enviando más operativos y, si puede, más adelante, avanzar y esa zona reforzarla con blindados, que es lo que intentaron, por ejemplo, en la zona de Dobropilia, sin éxito. Por lo tanto, Kupiansk, la situación, bueno, no es del todo buena para Rusia, aunque es verdad que está combatiendo en Kupiansk, pero combatiendo desde hace cuánto. Es decir,
Según los mayores altavoces del Kremlin, Kupiansk había caído ya hace meses, cuando habían entrado los primeros soldados rusos. Pero podemos irnos a septiembre y en septiembre ya había soldados rusos. Por tanto, llevamos casi desde el 15 de septiembre con soldados rusos en la zona norte de Kupiansk y en la zona centro desde el 10 de septiembre, es decir, mes y medio de zona gris en la mayor parte de la localidad. Por tanto, el hecho de que entren soldados no significa que la ciudad caiga, porque lo estuvimos viendo durante meses en Torex. Vamos a seguir avanzando. Y de Kupiansk tenemos esta noticia, buena para Ucrania, y sobre todo no se cerró, como dijeron muchos, el asedio a Kupiansk. Queda toda la zona, digamos, sur de la ciudad y la zona oriental que Rusia no logra expulsar a los ucranianos de esta zona. Esperad, voy a poner ahora el mapa a fecha de hoy. Visteis los pocos cambios que hubo en 2 meses. La zona sigue consolidada por Ucrania y permite a los ucranianos amenazar ese entrante ruso. Si Ucrania pudiese meter más tropas ahí, sería una gran noticia, ¿no? En el resto del frente de Lugansk no hay grandes cambios. Esto que veis aquí ya lo veíamos hace bastante tiempo, es una entrada de zona gris, pero sin consolidar. Ahí fueron unos soldados rusos que lograron entrar y fueron eliminados al poco, y os lo contamos en frente de batalla. Y donde hay cierta noticia positiva para Ucrania es en esta zona de Siversdonetsk, ¿no? Voy a ponerlo ahora mismo otra imagen. Bueno, este es de Makin, que aunque él se vende como ucraniano, muchos dicen que es prorruso. Pero bueno, sea como sea, en este caso parece que da una noticia positiva para Ucrania, puede ser también para despistar, ¿no? Pero bueno, si es cierto esta noticia, que ya vi en otros medios también, es que en el flanco norte de Siversk, justamente en esta zona, es la cosa por aquí más o menos, creo que es aquí, espera. A ver, espera. Dronivka o Cerny. Dronivka. Aquí. En esta zona de aquí. Podéis verlo, un contraataque ucraniano que expulsó a los rusos de una zona que habían tomado. ¿Por qué? Básicamente, cuando las tropas rusas estaban a punto de consolidar su control sobre el suroeste del pueblo este que estamos hablando, Yampil, cuando las rusas estaban a punto de consolidar la situación, en cuestión de horas revirtieron los ucranianos semanas de avance ruso y rompieron hacia el centro de la localidad, continuando luego hacia las zonas residenciales del oeste. Según fuentes de campo, el territorio liberado asciende a 10 kilómetros cuadrados. Si es cierto esto, estamos hablando de un gran avance ucraniano en esta zona de Yampil. Voy a ponernos aquí Yampil. Aquí no está todavía en el mapa, pero sería esta zona de aquí la que supuestamente fue recuperada esta zona por Ucrania. Bueno, sí aparece, sí, está en verde, sí. A ver aquí en Ucranian Control Map, un segundo. Sí, mira, lo meten ya Yampil entero en zona gris. En zona recuperada por Ucrania y en zona gris. Por lo tanto, sí, la noticia se confirma más o menos en este mapa y ya son varias fuentes, ¿no? Voy a ver este mapa que es un poco más... este es un mapa, digamos, muy, ¿cómo se puede decir?
Mira, sí, aquí en Yapi lo ponen todo ya en manos ucranianas, ¿no? Sí, son zonas grises, sí, sí. Pero al parecer esa zona gris, según este map mapping, Ucrania expulsó a los rusos. Pero bueno, vamos a ver cómo va. Esto es de hoy, la noticia. Yo esta la publiqué hace nada, hace 2 horas. A ver, esto es de confirmación. Seguimos. Vamos acá al mapa. Nos vamos por el Siversk, Bakhmut, Soledar, Chafillar. Esto sigue completamente igual. No hay cambios durante semanas o meses. Los rusos quedaron en las afueras de Chasillar, no controlan todo el casco urbano, les quedan unos barrios, estos aquí. ¿Ves el casco urbano? Pues acaso alguien dice que Chasillar cayó. No, no, Chasillar queda esta zona, que no es mucho, pero queda. Y aquí en Chasillar se están viendo combates muy duros. Y Rusia intenta salir, pero es eliminado completamente todos sus intentos por la defensa de Konstantinivka, ¿vale? Y al parecer, de esta zona de Konstantinivka, dejan también tropas, los rusos, los sacan para llevarlos a la zona de Pokrovsk. Dejadme buscar una cosa que tenía de Chasillar y os lo muestro, si lo encuentro. Espera, no me deja buscar. Un segundo, porque no me deja buscar. Ahora. No encuentro. Seguimos avanzando y después prefiero que me hagáis preguntas al final del programa, porque no quiero que duren más de 1 hora, por tanto, seguimos. En esta zona de Chasillar, los avances se dirigen, digamos, el eje, ¿no? El eje esencial, ¿no? Lo que en teoría Rusia tendría que capturar siguiendo su estrategia de recuperación del Donbass sería este eje de ciudades, lo que yo llamo la fortaleza del Donbass, una mega urbe, que están todas conectadas entre sí casi con muy pocos kilómetros de distancia. Este eje es Sloviansk, Kramatorsk, Drusinska, Konstantinivka, ¿no? Esto es la gran fortaleza ucraniana. Pero Rusia, como no puede y no salió todavía de Torex, podemos ver que en Torex sigue casi en las afueras de Torex zona gris. Zona gris en Torex después de, ¿qué? 5 meses. Anunciado por quinta vez que había caído Torex. Sigue habiendo soldados ucranianos que entran y salen de Torex o que quedan en Torex y Rusia no es capaz de consolidar la posición. Y si nos vamos a esta zona del lago Klevenvik, ya se nos va totalmente el sentido, ¿no? De cómo no fueron capaces de expulsar a los ucranianos de esta zona, ¿no? Y también alguien dirá, ¿y por qué los ucranianos no marcharon? Porque por inteligencia, esta es una zona que es fácilmente defensiva. Tenemos un lago, unas colinas en altura, una llanura, que cualquier avance va a ser eliminado por los drones ucranianos que salen de la primera línea, pero también de la segunda línea que estaría en resguardo en Konstantinivka de drones, y por tanto es muy difícil el avance para Rusia. Pero aparte, el único avance que tienen, digamos, terrestre es en esta zona de aquí, que es justo donde estuvimos buscando José María y yo a los dinosaurios, ¿no? El parque de dinosaurios, que es esta zona de aquí, es un yacimiento arqueológico, paleontológico también, y es una zona esencial o ideal para la defensa, ¿no? Os lo mostramos en un programa y cosas de la vida, al poco de mostrároslo en el programa, José María, un saludo, que creo que estás viendo el directo, que por suerte estamos de vacaciones hoy en Asturias, tenemos imágenes
del lugar. Un segundito que lo busco en Twitter. El parque de dinosaurios. Lo vimos, estuvimos con el Google Maps dentro, pero ahora tenemos una imagen incluso de un soldado ucraniano montando uno de los dinosaurios. Y como os contamos, es muy importante, pese a que mis haters de trotskistas, estalinistas, pues que son lo que son, un saludo a ellos. Es tan importante que los ucranianos lo muestran, su orgullo de defender ese dinosaurio. Y lo interesante de este afloramiento geológico y paleontológico de Kleban-Bilske es estas visiones que tienen del lago, ¿no? Es decir, una trinchera aquí, un puesto de observación, un operador de drones tácticos FPV, tiene todo la visión panorámica del avance ruso. Por eso no pueden dejar caer esta zona. Seguimos avanzando en el mapa. Y lo que sería el eje esencial, la toma de estas localidades, fue abandonado por un logro más sencillo y más fácil, supuestamente, que era la toma de Pokrovsk, ¿no? Pokrovsk, tras un año, más de un año y medio de ataques, logran entrar en la ciudad, y hablaremos ahora de ello. Y desde el 2022, y esto es algo importante, Rusia avanzó desde aquí hasta aquí. 46 kilómetros en 3 años y medio y vamos para 4 años de guerra. Pongamos que cae Pokrovsk, ¿no? Y como dijo Girkin, que de todo, menos pro-ucraniano, Girkin es lo más ultra, ¿no? Que queda casi en Rusia. Los demás suelen ser casi siempre casi oligarcas, bueno, que les gusta más el dinero y al final esta guerra creyeron que era bueno para sus negocios. Pero este hombre sí piensa de verdad en el nacionalismo ruso y él es un radical. Él cree que hay que movilizar a toda la sociedad, lanzar bombas nucleares si es preciso. Pero una cosa que dice, y es muy cierto, y comparto con él, es que Rusia ataca Pokrovsk porque no puede atacar el eje fundamental que es Kramatorsk. Aquí está la carta última que escribió y cuenta justamente lo que os estoy diciendo. Ataca donde puede, que no hubo ningún avance de 10, 50 o 100 kilómetros sin la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es decir, que incluso aunque Rusia avanzase tras la caída de Pokrovsk 100 kilómetros, si no cae el ejército ucraniano y lo único que hace el ejército ucraniano es retirarse, Rusia no logrará ninguna victoria. Pero que el objetivo no es, ¿no? No es Pokrovsk. El objetivo es eliminar al ejército ucraniano y eso Ucrania inteligentemente no lo está haciendo. No se está dejando eliminar. Esto lo digo ¿por qué? Porque muchas veces hay gente que dice, hay 10.000 ucranianos en Pokrovsk y minorad. No entran. O sea, no entran, no. A ver, sí entran, porque son ciudades de 80.000 habitantes. Pero la idea es que no entran porque la forma de guerra actual, la densidad de tropas es muy escasa. Si hay 200 hombres rusos y otros 200 ucranianos en la zona de Pokrovsk, ya estamos hablando de demasiada gente. Porque una sola bomba eliminaría a todos los que están metidos en el mismo edificio. Por tanto, hay que dispersar las tropas y reducir a lo máximo la densidad. Aquí creo que tiene un vídeo Martín en su Twitter del efecto de una bomba FAB en un edificio. Y esto nos muestra la estupidez de concentrar tropas, ¿no? Pero bueno, es la idea, ¿no? Con la densidad no logras nada más que te mueran muchos hombres. Mirar el resultado de los ataques, por ejemplo, esto es la ciudad de Bilistske, en la zona del Donbass.
tras la liberación. Y ahora os voy a poner un vídeo de tropas de un soldado ucraniano paseando por Pokrovsk, en el que se puede ver un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De la destrucción. La propia voluntad, no quisieron salir de la ciudad, quisieron morir en sus casas y por desgracia fueron asesinados, ¿no? Por los rusos en ataques de cacería, eso que ellos llaman las cacerías de ucranianos, ¿no? Esto es un vídeo en Pokrovsk, para que veáis un poco cómo está la ciudad de Pokrovsk antes del ataque, ¿no? Y estos son una chica que vive en Pokrovsk, pero no hay, digamos, una densidad de tropas que... Aquí veis un operador de dron refugiado en los sótanos de un edificio. Y ahora vamos a ver un poco justamente qué está, ¿no? ¿Qué pasó? Voy ahora a verlo. Espera un segundo, ¿eh? Que me dicen una bomba FAB de 1500. ¿Esta? Madre mía. Ya lo estoy viendo. Rebota e impacta en cualquier sitio. Porque esto va donde vaya. Sí, sí, lo estoy viendo aquí. Lo podisteis ver, ¿no? En el cuadrito este, aquí arriba, como bota e impacta donde caiga. Ya lo dije que la fiabilidad de estas armas era cero patatera, pero con 1500 kilos de carga, pues bueno, algún daño hacen siempre, ¿no? El problema es cuando te caen de estas a diario sobre la localidad. Pero si os fijasteis en estas bombas FAB, vimos edificios que les caían las bombas FAB y seguían en pie, pero a los que les cae un Hammer o un Storsadu caen plas, de una sola pieza, ¿no? Por la precisión del arma que es capaz de penetrar en la cimentación, ¿no? Bueno, sobre Pokrovsk os voy a leer ahora una cosa interesante, ¿vale? Esperad. Aquí está. El combate cuerpo a cuerpo, el terreno urbano y las condiciones climáticas están afectando las tácticas de guerra con drones ucranianos y rusos, así como las de infiltración rusa en Pokrovsk y sus alrededores. Esto es un informe del ISW, ¿vale? Lo voy a poner en pantalla. El que quiera lo lee, pero es interesante el análisis que hace, ¿vale? Un oficial ucraniano declaró a Hromsdaske el 31 de octubre que la infantería ucraniana que opera en la vanguardia no suele enfrentarse a las fuerzas rusas en combate cuerpo a cuerpo, ya que estas últimas prefieren atacar a los operadores de drones y morteros ucranianos en la retaguardia. ISW ha observado recientemente informes que indican que grupos de infiltración rusos están atacando deliberadamente a los operadores de drones y artillería ucranianos en Pokrovsk para impedir los ataques ucranianos. Es decir, localizan a los operadores de drones que están en los bajos y se acercan a ellos, disparan para que el dron no pueda salir de la zona para atacar. Es decir, básicamente hacen fuego de supresión contra drones, ¿no? Un operador de drones ucraniano declaró a Hromasdansk que la amenaza de los grupos de infiltración rusos obligan a los operadores de drones ucranianos a limitar la duración de los vuelos,
ya que también deben combatir con armas ligeras para repeler las infiltraciones rusas en la retaguardia. El operador de drones ucranianos afirmó que las constantes infiltraciones rusas en Pokrovsk obligan a las fuerzas ucranianas a replegar la segunda línea de operadores de drones, lo que impide atacar a las fuerzas rusas en las afueras de Pokrovsk. Un oficial ucraniano de alto rango informó a Gromzdansk que entre 30 y 40 efectivos rusos pueden infiltrarse en Pokrovsk cuando la lluvia o la niebla dificultan las operaciones con drones ucranianos, mientras que no más de 10 soldados rusos pueden infiltrarse con buen tiempo, cuando las fuerzas ucranianas pueden operar los drones. El ISW ha observado informes que indican que las fuerzas rusas intensifican sus esfuerzos de infiltración durante el mal tiempo y que las precipitaciones dificultan las operaciones con drones. Básicamente, lo que os digo, siempre pocos y son eliminados por el camino. Cuando hace mal tiempo es cuando Rusia logra penetrar, pero también poco a poco son eliminados por los drones. Hay escasos combates cuerpo a cuerpo. Lo que estamos viendo es se localiza una posición y se destruye. Aquí voy a buscar una imagen que confirma lo que hablamos José María y yo muchas veces de los soldados que, claro, se adentran con su equipación y ya vimos soldados rusos con mochilas. Con mochilas de 50 kilos cargados a sus espaldas, avanzando en primera línea de combate. Algo que no es normal en una fuerza de asalto, pero como aquí no hay, digamos, avance en vehículos blindados, las tropas avanzan con toda su equipación. A ver si encuentro, no encuentro. Se les ve entrar en un edificio con la mochila. Un segundito, ¿eh? Justo. Los podéis ver cargados como una mula, como las mulas de Mario, con toda su impedimenta, porque saben que una vez que consoliden una posición en un bajo, en un sótano, nadie les va a llevar suministros a esa primera línea durante semanas, porque no va a caer la ciudad de Pokros tan rápido como nos venden muchos. Lo estamos viendo en Kupiansk, como en 2 meses no hay grandes cambios en las zonas de control. Los soldados avanzan así, tanto los rusos como los ucranianos. Todo lo que se ve es destruido y por lo tanto los avances por carretera son nulos en una franja de 15, hasta 15 kilómetros de la primera línea de batalla. A partir de ahí se va andando en marchas que duran días, se esconden de día, avanzan de noche, con capas térmicas para intentar no ser vistos, aunque son vistos, y logran adentrarse en grupitos pequeños, ya lo vemos, de 10 como máximo, en un día normal, y cuando son localizados son eliminados. Por lo tanto, las infiltraciones son muy complejas y aunque haya una zona gris, es una zona gris que no se consolida en mucho tiempo, ¿vale? Este vídeo nos muestra cómo son los vehículos de logística rusos o los vehículos de las tropas de asalto. No tiene volante, va con una llave inglesa como volante, un vehículo, digamos, de combate, en zona de combate. Algo que tiene que ver con esta retaguardia cercana es este vídeo en el que un Leopard avanza por una carretera e impacta con un dron ruso que está en posición de modo cacería. Estos son drones que se depositan en las carreteras o en los arcenes esperando ver un objetivo. Por algo, este dron no se activó y el Leopard pasa por encima de él. Puede que tuviese algún sistema antiminas y continúa el Leopard esquivando otro que hay más al fondo.
había otro. Mira, aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Pues tenemos estos dificultades, ¿no? A la hora de la logística. Tenía un vídeo también muy interesante de ucranianos. Esto es una unidad rusa atacando la logística ucraniana. Esto lo voy a saltar. Atacando vehículos, como podéis ver, que aunque tienen sistemas de guerra electrónica, no logran inhibir la señal, ¿no? Este es el problema de la logística tanto ucraniana como rusa. Por tanto, al final, ¿qué se opta? Por el avance a pie en el campo de batalla. Aquí tenemos el avance de tropas ucranianas a la primera línea. Podéis ver lo mismo, logística a pie en los últimos kilómetros de batalla. Ahora son ya casi 15 kilómetros de avance. También con su equipación. Por lo tanto, claro, la posibilidad que tienen estos hombres de consolidar una zona y convertirla en zona de control y no zona gris es muy baja. Aquí tenéis mira, vamos a ver, mira, qué bien, una posición ucraniana en los bajos de un edificio. Podéis ver el sistema de control de un dron. Esto es justo la guerra que estamos hablando. Un dron digamos, a lo mejor que está en reparación, otro dron aquí y el centro y la pantalla de control. Les acaban de atacar cerca o encima de ellos. Pero gracias a los bajos, ¿no? A los sótanos, que es una guerra de sótanos, como os contamos muchas veces, logran sobrevivir al impacto. Bueno, aquí tenemos un vehículo de evacuación, van a sacar a uno de los heridos en el ataque. Bueno, este es el tipo de guerra que estamos hablando. Es decir, olvidaros de grandes unidades. Aquí todo es a nivel de escuadra y como mucho a nivel de pelotón. Toda la forma de combatir. La penuria de la guerra, justo. Para avanzar, ¿no? Rusia creó los MAZ+, creó los vehículos graneros, los vehículos de todo tipo. Y en los últimos casos os hablamos de los árboles arbusto, ¿no? Aquellos que tenían ramas, que tenían como sí, ramas, ¿no? Imitando un matorral para que las hélices del dron choquen y no logren impactar contra la jaula, ¿no? Pues ahora tenemos aquí un T-72 que podemos decir que es la evolución suprema, ¿no? De estos vehículos. Lo podéis ver con sistemas de guerra electrónica, un armazón metálico y por encima un sistema de arbustos. Estos son cables, alambres, que sirven para que el dron no logre impactar con su plasma ni con su explosivo en la jaula secundaria. Ventaja que tiene este vehículo frente a otros, y esto es algo que hay que destacar, es que todo este sistema de ramas está construido sobre la torreta. Por lo tanto, si la torreta se mueve, este sistema se mueve. No convierte a este blindado en un ariete como otros que vimos. Aquí podéis verlo por detrás. Claro, la posibilidad que tiene un dron de entrar ahí es complicada. Llevará varios impactos, pero al final entrará. Es decir, es cierto que algunos de estos tanques necesitan ya 5 drones para ser destruidos, ¿no? Aunque en este caso el factor sorpresa, con el humo que va dejando detrás, lo vemos difícil. Ecofriendly no es con el humo que echa, ya os lo digo yo. Pero claro, al final
en Pokrovsk tenemos combates. Ucrania intenta eliminar poco a poco a los que se insertan en la ciudad. Estos avanzan, hay contraataques, y el contraataque es más espectacular o el más peliculero de todos los que vimos casi en esta guerra. Lo vimos este fin de semana con la intervención del GUR, las fuerzas especiales del servicio secreto, que decían que estaba el propio Budanov copilotando uno de los helicópteros Black Hawk. Esa penetración la podéis ver aquí. Espera, os pongo el vídeo ahora mismo. Esto, según los rusos, todos fueron eliminados, los 13 o 14 soldados ucranianos que descendieron de los helicópteros. Las fuentes más neutrales dicen que las imágenes que se mostraron no coincidían, ¿no?, con esta zona, o eran cortes de otros momentos. Por lo tanto, no se confirma la destrucción de todos. Seguro que parte de ellos fueron destruidos por lógica, al igual que otros soldados ucranianos en la zona. Pero lo que demuestra es otra cosa muy importante. Las defensas rusas no están funcionando muy bien, porque esto que estáis viendo es un dron ruso que está en posición de caza, parado en una carretera, y sobrepasan por encima de él los drones ucranianos, y el piloto no está atento y no lo arranca. Si lo hubiese arrancado, quién sabe lo que hubiese pasado con los dos Black Hawk de fuerzas especiales que llegaron a Pokrovsk. Dejaron a sus hombres y al parecer esto es lo que vivieron los soldados ucranianos, ataques constantes de FPV, pero lograron sobrevivir. Esto es, digamos, el día a día, ¿no?, en Pokrovsk. Y ahora va la noticia que confirma un poco esto que estamos hablando, ¿no? Estos helicópteros aterrizaron justo en la zona oriental, en la entrada de la autopista principal que suministra a Pokrovsk, y justo ahí se produjo un contraataque ucraniano que puede confirmar cierto éxito en esta operación. Tenéis aquí esta eliminación de una zona gris, y por tanto se confirma cierto éxito por la maniobra del GUR, que os voy a contar según el ISW cómo fue. Esperad un momentín que lo tenía. Aquí está. 31 de octubre. Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo una operación de asalto aéreo helitransportado al oeste de Pokrovsk. El 7º Cuerpo de Reacción Rápida de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania informó el 1 de noviembre que las fuerzas ucranianas realizaron con éxito una operación de asalto aéreo cerca de Pokrovsk. Fuentes de la Dirección Principal de Inteligencia Militar, el GUR, de Ucrania informaron a la emisora ucraniana Pilne el 31 de octubre que elementos de las fuerzas especiales de la GUR llevaron a cabo la operación, que involucró a varios helicópteros, e ingresaron en áreas que el mando militar ruso había afirmado previamente haber tomado. Las fuentes de la GUR declararon que estas áreas son de vital importancia para la logística ucraniana en dirección a Pokrovsk. Imágenes geolocalizadas publicadas el 31 de octubre muestran a militares ucranianos desembarcando de un helicóptero UH-60 Black Hawk al oeste de Pokrovsk, en un área donde fuentes rusas habían afirmado previamente que las fuerzas rusas mantenían presencia. El Ministerio de Defensa ruso afirmó el 1 de noviembre que las fuerzas rusas repelieron el contraataque ucraniano. Un bloguero militar ruso señaló el 1 de noviembre que la capacidad de los helicópteros ucranianos para penetrar en el espacio aéreo saturado de drones rusos sin sufrir pérdidas plantea interrogantes, presumiblemente acerca de la fuerza de paraguas de defensa aérea rusa en la dirección de Pokrovsk. Justo lo que yo os decía. ¿Cómo pudieron pasar dos helicópteros, aunque iban a vuelo rasante? Vale, eso os lo compro. Factor sorpresa. ¿Y cómo lograron marchar? Es decir, Rusia no tiene un verdadero sistema efectivo de defensa drónica antiaérea en esa zona, y también mienten en otra cosa. Esa zona sí estaba en rojo,
en los mapas cómo pudieron aterrizar y bajar los infantes. Por lo tanto, la situación de los mapas en rojo o en otros colores hay que dejarlo siempre entre interrogantes, ¿no? Un poco, vamos a marcarlo todo en gris, aunque esté pintado de rojo o de azul, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que pensar aquí. Zona gris, justo, Cristian. Esto es la zona gris completa, todo, todo. ¿Tenías geolocalizado ya la zona por una publicación? Perdonad que lo busque, pero prefiero daros la información bien. Son tantas cosas, tantos datos. Aquí está geolocalizado. Un segundito que os lo pongo. Aquí tenéis el campo, justo en la entrada de la carretera principal de logística. Por lo tanto, si fueron capaces de aterrizar aquí, es que toda esta zona los rusos no la tienen controlada, porque los ucranianos entraron en estos edificios. Por lo tanto, cuidadín con la propaganda, que el que se la cree bien, el que la hace muy bien, pero el que se la cree, hay que tener cuidado. Porque los soldados ucranianos aterrizan en esta zona. Podéis ver aquí los edificios que os hablaba y cómo se dispersan las tropas sin oposición. No hay disparos contra ellos en ese desembarco aéreo. Y aquí veis un poco la zona. Se ve a las tropas desembarcar, se dispersan inteligentemente como hay que hacer en un desembarco para que los drones no te ataquen, pero no hay oposición, no se ve caer a ninguno de los operadores. El helicóptero sale, hay unos disparos por aquí, parece, ¿no? A ver, espera. Ahí visteis dos disparos que parecen de una trazadora del artillero del helicóptero Black Hawk, del otro. Y eso que solo tienen 3 que compraron en un crowdfunding a una empresa privada que tenía los Black Hawk. ¿Por qué no les regalarán alguno más? Seguro que podrían hacer maravillas con ellos, ¿no? Efectivamente, solo con que aterrice uno, pero es que fueron 2. Pero bueno, es lo que hay. De hecho, aquí en Pokrops, lo más importante es lo que pasa donde nadie se está fijando, en esta zona norte, ¿no? Aquí en Rodinske, que no hace mucho estaba en manos rusas, Ucrania logró un poco eliminar la presencia en la localidad de Rodinske y, sobre todo, expulsar a los rusos de la zona norte de Dobropilia. Ya no existe el famoso conejito con sus orejitas que se habían cortado ya hace tiempo, ya no queda ni el cuello del conejito ni las patas, ¿vale? Por lo tanto, queda este núcleo aquí de resistencia rusa, que poco le queda ya, la verdad que poco le quedará. Y lo más importante de este corte o de este cierre del avance ruso es que este sí que llegó a ser peligroso. Si se llega a consolidar, llegó hasta aquí más o menos, ¿vale? Pero si llega a ensancharse, hubiese puesto en riesgo las ciudades principales del Donbass, este eje de Kramatorsk-Konstantinivka. Pero Rusia, pese a que intentó reforzarlo, y ahora que nadie me diga que no es así, porque envió por lo menos 4 ataques de columnas blindadas a esa zona y fueron destruidos. Uno de ellos, por ejemplo, se vio hundido en uno de los embalses, un riachuelo que había aquí en la zona al sur de Bankivka, de esta zona de Zakove por aquí, en de estos estanques que por aquí se vio hundido un avance ruso. Por lo tanto, sí que intentaron que no cayese el avance, que no se viesen embolsados, pero no tienen tropas suficientes para todo. Y por tanto, no pudieron mantener
el avance norte y centraron todo su avance en el sur. Y pese a eso, los avances son lentos y va a ser muy lento la consolidación, porque todavía quedan los edificios altos de aquí, bueno, queda mucho que tomar. ¿Y qué más cosas hay? Si fuese todo tan bien, Rusia pondría imágenes reales, ¿no?, de los avances, y lo que estamos viendo últimamente, estamos viendo éxitos propagandísticos. Es decir, voy a poneros lo que está triunfando en los canales de Twitter prorrusos, es bazofia barata, fake de lo barato. Ya no tienen dinero para pagar a, bueno, a exoficiales españoles que pierden audiencia, ya no tienen a lo mejor canales en YouTube a los que pagar, y entonces están ahora en Twitter haciendo cuentas exitosas que son solamente, yo qué sé, lo más cutre del mercado de las fake news, ¿no? Aquí tenemos este ejemplo, una cuenta de TikTok que se dedicó y se dedica a grabar vídeos de supuestamente soldados ucranianos llorando en la retirada o que van hacia el frente a luchar en Pokrovsk y van llorando. Mirar qué visualizaciones, 140.000 visualizaciones, 2 millones de visualizaciones de vídeos hechos con Sora. En algunos de ellos sale la marca de agua de Sora, por aquí dando vueltas. Aquí tenéis uno que sale. Cuando ya se dieron cuenta, cortan el vídeo y borran el fotograma y se ve un salto ahí. Son tan cutres estos, no sé qué son, agentes de propaganda, que no tienen ni para pagar la licencia de Sora, que con ChatGPT va gratis con la de ChatGPT. O sea, pero bueno, no tienen ni para eso. Pero tienen millones de visualizaciones y de likes. Y ya, cuando ya quieren ir a ser más geopolíticos, ¿no?, hacen publicaciones como esta, que la tengo entera, pero no me apetece ponerla, que tiene 67.000 visualizaciones y 3.000 me gustas, algo que yo nunca tuve, es decir, debo ser muy malo, pero yo tengo posts con más visualizaciones, muchas más, y no tengo tantos me gustas ni tantos reposts. Pero son tan tontos, y lo digo así, tontos, y me da pena, porque esa palabra no me gusta, pero en este caso se la merecen. 31 de octubre, en Rusia, desfile de la victoria en Moscú, mangas de camisa, la gente. Bueno, un veranín de San Martín lo puede haber de estos veraninos, ¿no? Pero lo bueno es que este vídeo es del 2014. Fue publicado en el 2014 tras la captura de soldados ucranianos en la primera fase de la guerra del Donbass. Aquí tenéis el hilo, la publicación, es del 2014. Aquí la tenéis, 24 de abril. Y por lo tanto, la gente se come lo que quiere escuchar. Estos vídeos son muy malos, pero tienen millones de visualizaciones. ¿Por qué? Porque los bots funcionan muy bien y después el sesgo de confirmación. La gente quiere que le confirmen su mundo real, ¿no? Y no ve una marca de Sora dando vueltas por ahí. Pues es lo que hay. Mientras tanto, la realidad es que es más compleja. Rusia está sufriendo ataques en su retaguardia, atacándoles oleoductos con fuerzas especiales ucranianas que asaltan por tierra, no un bombardeo aéreo, sino por tierra. Comandos ponen explosivos en un oleoducto en las afueras de Moscú. Mientras tanto, Ucrania ataca Tuapse, el puerto de extracción de petróleo del Cáucaso, dañando no solamente 4 barcos y una barca remolcadora, sino también lo más importante, que es el sistema de extracción, el sistema el puerto de aguas profundas, la zona de bombeo de petróleo, lo dañaron y por lo tanto va a reducir las exportaciones rusas durante un tiempo. Al parecer fue atacado con 12 drones ucranianos que atacaron la terminal del puerto de Rosneft en Tuapse. Y aquí tenemos un poco los daños en el barco Pollux, de bandera de Panamá, el Chai, de bandera de Libia, cargados con petróleo ruso, y hay
daños también en 2 barcos que estaban vacíos, el Coastbuster de Bahamas y el Saturn en ruso. Y bueno, tenemos imágenes satelitales que acabamos ahí. Y podéis ver un poco el escape de petróleo y los impactos aquí de fuego, los veis, en el puerto y en la zona donde están las tuberías, ¿no? Y después también lo que es la resistencia ucraniana sigue actuando. Se están pegando carteles como estos en la zona de los territorios ocupados en Ucrania, con un lema que es: racistas, prepárense, los partisanos del Rabe van a por vosotros. Y nada más, yo pongo hay muchas más cosas, pero ayer ya conté con Anfisa los ataques a la instalación eléctrica de Moscú, lo hablamos allí, invito a ver el programa de ayer, y si tenéis alguna pregunta pasamos a responderla. Mientras tanto, recordaros que mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, va a estar ya disponible en las librerías el día 19, y en breve, o ya si queréis ya, hoy mismo, me lo podéis pedir ya en mi página web franciscogarciacampa.com y os llegará firmado y dedicado, como ya le llegó a algún seguidor del canal que me lo pidió. Y hoy mismo ya mandé un par de libros especialmente a una moderadora que va a ser la primera de las moderadoras que le llega a su casa. Pues un mundo convulso, acordaros. Y como dicen mis haters, que es que no estaba convulso antes, sí, el mundo siempre está convulso. Por eso las claves geopolíticas os sirven para hoy y para mañana, porque son las mismas, pese a que el mundo se caliente por un lado o por otro. Bueno, vamos. Información del 2014. ¿Qué dices aquí? Que el vídeo es del 2014, no yo. A ver, por favor, Carlos Vicaria Luque. El vídeo del 2014 no es mío, es de los rusos, de los prorrusos. A ver si estamos confundidos. A ver, que alguien me aclare esto, Carlos. Por favor, explícate, que no te entiendo. Sí, hoy viene Hugo Cañete, sí, a las 10, para hablar de 1625, su libro, sí. ¿A qué se deben los asedios de Kupiansk, Pokrovsk y Konstantinivka? ¿A falta de personal Ucrania o la masiva carne de cañón rusa? Bueno, a la masiva carne de cañón. Es decir, el nivel de bajas que está sufriendo Rusia no lo asimilaría a ningún ejército de una democracia para tomar una ciudad. Por lo tanto, avanzan bajo el cadáver de sus hombres. Es decir, no hay duda ninguna que aunque Ucrania pusiese más hombres, Rusia metería más a morir. Las cifras son bestiales. Ya hablamos de muertos confirmados rusos, muertos confirmados, 150.000, que están con nombre y apellidos, y se calcula hasta 250.000 sin confirmar, o sea, total, sin confirmar, pero 150.000 con nombre y apellidos, que son los mismos que perdió Estados Unidos en toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues ahí estamos hablando de mucha gente. ¿Qué opinas de comprar acciones de Rheinmetall? ¿Puede ser bueno de cara a los próximos años? Yo las hubiese comprado antes, pero sí, sí. Sí, yo compré, pocas, porque no tengo mucho dinero, pero compré hace tiempo. Campa, ¿qué sentido ves diplomáticamente hablando que China y USA van a tener la siguiente guerra comercial, política y no sabemos si militar ponerse en contra de la Unión Europea? A ver, yo lo de Trump no lo entiendo. Es decir, yo intento ponerme a veces en su mente, pero no lo entiendo. Es decir, Trump no sé lo que está haciendo. Es decir, Estados Unidos enfrentarse a Europa es un absurdo. Porque lo que logre acercarse a Rusia va a ser a corto plazo, porque Rusia siempre va a estar vinculado a China y por lo tanto no sé el sentido de esos negocios, ¿no? Que hoy vuelven al ataque con lo del puente del estrecho de Bering, no sé, la verdad que no sé, no os puedo decir. Lo único que sí sé es que Europa tiene que darse por enterada, saber que las alianzas pueden ir y venir y por tanto nosotros los europeos tenemos que pensar en nuestra propia defensa, ¿no? Y que nadie va a venir a salvarnos el trasero. Con estos constantes ataques a refinerías y gasoductos rusos, ¿cuándo es posible que Rusia se vea obligada a parar la guerra por falta de financiación? Bueno, eso lo veo complicado
pasarán hambrunas o pasarán problemas, pero la guerra es el único sentido que tiene su economía. Si para la guerra, el golpe va a ser más fuerte. Tienen el 30% de su economía vinculada a la guerra. Si de repente eso se para, aunque después se derive al sector civil, va a haber un colapso y eso no va a ser bueno tampoco para la economía rusa. ¿Cuánto tiempo más aguantará Pokrovsk antes de caer? No lo sé. Yo sé que Kupiansk lleva 2 meses y Toretsk estuvo 6 meses o más luchando. ¿Has hablado del intento ucraniano de asalto de posiciones? Sí, ya está hablado. Paco, off topic. ¿Podrás actualizar el programa de hace 2 años con Lucas sobre Sudán? A ver, Lucas ahora no creo que no participa en ningún canal. Hablé con él el otro día y es que no participa en canales ya. De Sudán hice uno con Mariano López de Miguel el otro día, que os invito a ver si no lo visteis. A ver, en Twitch, si hay alguna pregunta. Paco, creo que la única unidad rusa con verdadera capacidad de hacer daño a Ucrania es la unidad Rubicon. Bueno, yo no te voy a decir que no, porque también lo creo. Es la mejor unidad que tienen. De hecho, justo había guardado un vídeo, que lo voy a buscar en mi carpeta de guardados, que es el vídeo de reclutamiento de esta unidad. Un segundito, ¿eh? Тысячелетиями человек совершенствовал искусство войны. Сегодня мы переписываем правила. Небо теперь принадлежит... Bueno, estamos viendo, para los que estáis en podcast, soldados rusos varegos, parecen, de la Rus de Moscú, avanzando por el campo de batalla. Uno lanza una flecha y aparece... Не только богам, оно за теми, кто осмелился его взять. Скорость мысли. Bueno, esto para ver un Abrams que saltara así su torreta, complicado. Точность машины, инстинкт победителя. Добро пожаловать в войну без границ. Aquí lo que estamos viendo es un poco qué hacen los operadores de Rubicon, ¿no? Telecomunicaciones. Будущее наступило. Вчера. Стань его частью. Переходи. Bueno, aquí tenéis Rubicon, lo que está haciendo es parecido a lo que hace Ucrania, que sus propias unidades tengan libertad de reclutamiento para que los mejores se alisten con ellos y no andar quitando al resto del ejército soldados. Es decir, voluntarios que vayan a esta unidad, ¿no? A ver, Adelingüe. A ver, te explico un poco la diferencia. A ver. Rusia no está en guerra, está en una operación especial y no tiene reclutamiento porque no está en guerra, mientras que Ucrania le invadieron y está en guerra. Y según las leyes ucranianas, al igual que seguro las de tu país y el mío, establecen el derecho y el deber de defender a tu país. Y cuando hay un reclutamiento obligatorio, se hace eso. A los que no van al llamamiento obligatorio se les encarcela. Y después los tribunales militares decidirán. En España, que es un país democrático, durante el servicio militar obligatorio, los que no querían hacer la mili ni el servicio social sustitutorio eran declarados insumisos y tenían una condena penal, porque eso existe en todos los lugares del mundo. Y en Rusia, cuando llamaron a reservistas en el 2022 porque veían que no iban a ganar la operación especial de 3 días, metieron a la gente en la cárcel, a los que no fueron al llamamiento a filas. Por lo tanto, a ver, hombre, hay que ser un poco más, a ver, tener un poco más de seito, como dicen por la zona oriental de Asturias, ¿no? No, mañana no, pasado mañana van a ganar. Mañana no, pasado. Siempre van así. Bueno, alguna pregunta más y finalizamos. ¿Aquí no hay más preguntas? No, pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos otro día más aquí en Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Recordad Un Mundo Convulso en todas las librerías. En breve estaré en Madrid, me la tengo aquí
un cartel en No Solo Militaria, 15 y 16 de noviembre en Madrid, en Parla, en la Ciudad del Conductor. Voy a estar allí. Y si los seguidores del canal van a la exposición, que me busquen y hablamos ahí. Pues gracias a todos. En Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Dar a me gusta, dejar un comentario, compartir, suscribiros también al canal de historia. Bellum Artis, historia militar, que os necesita para llegar a los 100.000 seguidores. Un sueño hecho realidad, que un canal de historia tenga ya 100.000 seguidores con programas de duración, con profundidad y no vídeos cortos simpáticos sobre historia. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.